niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les saludamos a nombre del gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Víctor Mejías y acompañándoles un rato Daniel Lara Farías y quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve también. Un abrazo a quienes nos ven en nuestra cuenta de Periscope. Nuestra cuenta de Periscope @RCR750, @RCR750. Gracias a BPI por retransmitir en vivo nuestro programa todos los días y muchísimas gracias también a quienes nos ven en diferido en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es RCR750, allí nos buscan y perfectamente ustedes pueden ver no solamente todos los programas o las emisiones anteriores de Y Así Nos Va, sino todos los programas de la radio. Muy bien, y pidiendo excusas por adelantado llevo 4 días con una gripe muy fuerte, ya hoy como que incluso me va a llevar a perder parte de la voz, entonces si me escuchan mal, bueno, es que en realidad estoy mal de la garganta. Pero aquí estamos y aquí seguimos y eso es lo importante. Y de hecho, el día de hoy, 13 de febrero, un día antes de San Valentín, se celebra mundialmente el Día de la Radio. Qué bueno, el Día de la Radio. Estamos celebrando en Radio Caracas Radio este día también, porque fíjense ustedes que han pasado cosas curiosas, ¿no? Cosas curiosas que he descubierto yo los más o menos 7 años que llevo yo acá. En primer lugar, estar en RCR ha sido, diría yo, una ruptura de paradigmas o de incluso de falsas creencias. Porque en primer lugar, como ustedes saben, el sitio en el que estaba RCR en el dial eran los 750 AM. Era una radioestación de las convencionales que estaba en amplitud modulada. Entonces, estamos hablando de que, en primer lugar, habría que romper el primer mito, que es que las estaciones AM murieron. Bueno, el primer gran mito de hecho no es que las estaciones AM murieron. El gran mito de mi tiempo, creo yo, el que uno tanto escucha, es que la radio se murió y que la radio no existe y que la radio va en declive no solamente en Venezuela sino en todo el mundo, que nadie escucha radio ya, salvo por una cosa ocasional en los automóviles y sobre todo radio musical. Que va a estar escuchando gente radio de opinión, radio que tenga que ver con planteamientos políticos. No, que eso se murió. Yo tengo tiempísimo escuchando y antes de llegar a la estación escuchaba eso, de que la radio estaba en absoluto declive, que la radio era un medio que estaba muerto, porque había cedido su paso a la televisión. Y entonces ahora, fíjense ustedes que ahora no se dice tanto que la radio ha muerto, sino que es que la radio y la televisión han muerto.
porque son las nuevas plataformas web esencialmente las que han tomado la plaza de las preferencias de los consumidores. Y esto un poco es una mentira, porque lo que ha ocurrido, creo yo, desde mi modesto criterio, es que la radio y la televisión se han reinventado. La radio y la televisión han migrado los formatos para adaptarlos a la web. Y el formato adaptado a la web es esencialmente un formato a la carta. Es esencialmente un formato donde los consumidores deciden cuándo y qué quieren ver. Pero los grandes medios, los medios reyes, que son la radio y la televisión, por supuesto también están los medios impresos, pero desde el punto de vista radioeléctrico, la radio y la televisión siguen estando allí. ¿O qué son acaso los web show? Estas cosas que se hacen por segmentos incluso dentro del mundo web. Bueno, es televisión llevada o empaquetada para canales de YouTube o canales en cualquiera de estas plataformas de streaming en Internet. Entonces, el formato televisivo con los planos de la televisión, con los segmentos y la producción más o menos de la televisión, aunque por supuesto quizá ahora es más laxa la cosa y no hay que tener grandes equipos de producción, es la misma. Pero, ¿qué son, por ejemplo, también los podcasts? Tan de moda ahora que incluso se graban en video, pero que no están en realidad destinados a que usted los consume en video. Son programas de radio, donde hay un tema, un eje central, y entonces se sientan 2 o 3 tipo tertulia, y entonces allí le dan la vuelta a un tema durante media hora, 45 minutos o 1 hora. Pero es radio en Internet, eso es un podcast. Por cierto, el podcast no tiene 3 días. Los podcasts tienen más de 10 años estando en el tope de las preferencias de mercados como el mercado norteamericano. Ya existían podcasts muy famosos antes que eso se pusiese de moda en Venezuela. Pero el hecho es que está de moda. Y sigue siendo la radio. Entonces, la radio y la televisión, y hoy hablando del Día Mundial de la Radio, siguen estando allí. Y yo hablaba de romper paradigmas porque vuelvo al caso particular de Radio Caracas Radio. Llegar a una emisora que en principio era una emisora AM, me decía, bueno, ¿y quién escucha radio y menos AM en esta época? Bueno, les digo que las sorpresas son más que gratificantes después de 7 años que he estado acá. ¿Y quién escucha política? Alguien hablando de un mismo tema y de política 1 hora, como los programas que se hacen en el formato, la mayoría de los programas que se hacen en la estación. Salvo por el desestrés que nos produce escuchar a Verónica, que nos desconecta del tema político, que es necesario también. Pero, ¿quién va a escuchar eso? Bueno, muchísima gente. Y eso se hace en virtud, sobre todo, de un problema que tiene Venezuela, que es la ausencia de fuentes informativas fiables y la ausencia de realmente, diría yo, información de calidad que consumir, incluso desde el punto de vista de la opinión, porque sin temor a dudas lo digo así. O sea, uno acá, la más de las veces, también expresa su opinión. No es solamente una lectura fría de noticias. Y el otro gran mito es que además de que es falso que la gente no escucha radio, además de que es falso de que la gente no escucha AM, bueno, Radio Caracas Radio es tan fuerte que ha logrado sobreponerse incluso a la censura, porque ustedes saben que Radio Caracas Radio salió en Venezuela, quienes nos ven afuera. Radio Caracas Radio va el 30 de abril de este año a cumplir 1 año fuera del aire en señal abierta, es decir, ya Radio Caracas Radio no está en los 750 AM. Por una decisión de una cosa infame que se llama Conatel en Venezuela. Bueno, incluso en ese sentido se han roto los paradigmas, porque la mayoría de las estaciones cerradas, sobre todo por temas de censura, por temas de tocar temas políticos, esas estaciones, la mayoría de ellas, diría yo que casi que el 100% de ellas desaparecieron. Llegó Conatel, bajó la Santa María, los anclas a su casa y el personal también. Bueno, en Radio Caracas Radio se ha producido una migración que ya se estaba produciendo, que era justamente tratar de adaptar esa radio a los nuevos tiempos, y era la web. Y entonces, ahora entonces tenemos una radio que empaqueta los programas y entonces usted los escucha cuando quiere. Y bueno, ahí estamos aprendiendo mutuamente, audiencia y emisores, comunicadores, como le quieran ustedes decir. La emisora como comunicador principal, es una experiencia de intercambio, de ida y vuelta, en torno a un aprendizaje para ver cómo se construye eso que se llama radio por internet. Pero la gran conclusión de toda esta perorata es que la radio no ha muerto, como no ha muerto la televisión, sino que simplemente se ha adaptado al signo de los tiempos y que simplemente se ha adaptado a las nuevas audiencias. Y que en ese proceso de adaptación, yo creo que un medio a estudiar, y lo digo sin empacho, sin falsas modestias y sin tampoco estar de petulante, un medio a estudiar es Radio Caracas Radio, por la evolución que ha tenido, ¿no? Incluso por una evolución previa, que pasó de ser una emisora musical en su momento, una emisora de corte noticioso político. Bueno, estamos hablando de más de 80 años, ¿no?, de vida. Entonces, en ese sentido,
hablar de experiencias de la radio, bueno, para mí es un gusto yo nunca he trabajado en otra radio, no aspiro a hacerlo de momento, y son 7 años ya acá, y he ido aprendiendo de la radio, es con Radio Caracas. Y en ese sentido, yo creo que hay muchas razones para celebrar. La principal es que seguimos acá. La principal es que, y este es el tercer mito que se rompe, que con la clausura de una estación en señal abierta, la gente se iba a ir y la gente no iba a apoyar más a la emisora. Bueno, los números, porque eso sí te permite la internet, que ya no te lo permitían, salvo por estos estudios que se mandaban a ser pagados de share, de rating y todo este tipo de cosas, que por cierto, hace muchos años que no se hacen estos estudios con profundidad en el tema del espectro radioeléctrico venezolano. Salvo eso, Internet casi que gratuitamente te ofrece las estadísticas en tiempo real de cuál es la recepción que tienes con tu público, y en eso yo creo que los números hablan por sí solos. Ya quisieran varias emisoras de este país presentar números de audiencia como los que tiene Radio Caracas Radio. Ya quisieran varios programas presentar números de receptividad como los que presentan los programas de Radio Caracas Radio. Entonces yo creo que en eso el proceso de adaptación, supervivencia, aprendizaje, llámele usted como le quiera llamar, es enormemente gratificante, y a mí me alegra muchísimo, repito, ser parte de ello. Ya son cerca, no tengo la fecha exacta, pero son cerca de 7 años estando acá compartiendo con ustedes. En ese sentido celebro el Día Mundial de la Radio, y celebro la radio como medio, que es un medio donde me he sentido como pez en el agua. Yo prácticamente en la universidad estudié fue para aprender a escribir, y yo creo que llegué acá sin tener mayores estudios de radio, y esta ha sido mi escuela de radio. Yo no estudié para hacer radio, porque en la Universidad Central no te enseñan, más allá de algunas materias, no te enseñan a hacer radio propiamente. Allí le enseñan a uno la vieja escuela del periodismo, que es esencialmente la prensa escrita. Y he terminado por estos azares de la vida en el mundo de la radio. Bueno, dicho todo esto, y esperando a Daniel, que se va a conectar con nosotros. Yo estoy aquí agarrando un poco de aire también, porque de verdad que el tema de la garganta me tiene mal. Vamos a hacer la primera pausa comercial, y a la vuelta compartimos comentarios con ustedes. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar.
con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Y antes de continuar, miren, estoy leyendo acá. Yo lo vi por encima, yo no veo el mazo dando. A mí me da verdaderamente mucho dolor testicular estar viendo ese tipo de cosas. Entonces yo no lo veo. Además es que con la medida que pasan los años me he dado cuenta de que el recurso más escaso que uno tiene es el tiempo. Entonces yo el poco tiempo que tengo yo no lo destino a esas cosas, ¿no? Prefiero dedicarlo a otra cosa. Entonces estoy viendo que Diosdado Cabello ayer dio la explicación, la argumentación más o menos de por qué es que está detenido el tío de Juan Guaidó. Que de hecho no sé si ya apareció, creo que no ha aparecido, ¿no? No lo han liberado porque es una desaparición forzosa, pero en todo caso sabemos que más que una desaparición así extraña, sucedida por arte de magia, se trata de, y aquí podemos empezar a hacer análisis, de atenazar un poco a Guaidó sin tomarlo a él propiamente. Entonces empiezan por el entorno y se van acercando y así está el tema, ¿no? Y con eso creen que entonces están haciendo lo que tienen que hacer. Bueno, lo que dice Diosdado Cabello es que, fíjense ustedes, el tío de Juan Guaidó tenía un chaleco donde tenía C4. O sea, él venía volando prácticamente como los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial. El hombre se iba o como los militantes de Al-Qaeda, por ejemplo, o del Estado Islámico, que son unos tipos que como además creen desde el punto de vista religioso, cultural, que la muerte entraña más bondades que desgracias, es decir, porque usted se muere y va al paraíso con no sé cuántas vírgenes y todo este tema. Debe ser que el papá, el hermano de Juan Guaidó, el tío de Juan Guaidó, traía entonces ese mismo ideario, ¿no? de volarse. Yo hago las preguntas simples. Ustedes saben que Juan Guaidó llegó a Venezuela con un vuelo, en teoría, de una aerolínea comercial, que es una aerolínea portuguesa, TAP. ¿Cómo se supone que un aeropuerto internacional en el que abordó este señor este vuelo, lo dejaron pasar si tenía un material explosivo consigo, sabiendo más aún cuáles son las medidas de precaución y de seguridad que tienen las aerolíneas comerciales y los aeropuertos en general después del 11 de septiembre de 2001 en cualquier parte del mundo y sobre todo en América? ¿Cómo es posible? O sea, es que este es el tema de las argumentaciones de estas verdades totalitarias que no tienen pies ni cabeza. ¿Cómo es posible que un caballero aborde así impunemente a la luz del día con un chaleco con material explosivo sin que nadie se dé cuenta en un aeropuerto de eso? Como si es que esos aeropuertos son ventas de papas a cielo abierto. Como si es que los agentes de seguridad que están allí son como los empleados que tiene Conviasa acá. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, más allá de que uno quiera defender o denostar de la presencia del señor tío de Guaidó en el vuelo. Que uno puede preguntarse, por ejemplo, válidamente, ¿qué hace ese señor ahí? ¿Ese señor es parte del gobierno para que esté volando con el presidente Juan Guaidó? ¿O está acompañándole a título de que es familiar? Apoyo moral. Pero ese es otro tema. El tema esencial es de dónde le sale la paparruchada de la cabeza de Diosdado Cabello para decir que un caballero se va a colar en un aeropuerto internacional con un chaleco con unos explosivos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Creen que los venezolanos son estúpidos? ¿O qué? Y entonces que por eso es que ellos tomaron las acciones que tomaron. Les tengo la noticia. Fue detenido un señor. Traía dentro del avión un material muy peligroso. Violó las normas de aeronáutica civil. Entró con un chaleco antibala. Eso está prohibido. También poseía una linterna con C4. Un manual de Israel. Porque ahora el tío de Guaidó es del Mossad, me imagino también. Y además otras sustancias. O sea, que no dice si son sustancias psicotrópicas o de qué tipo. Droga, será que lo que está queriendo sugerir, ¿no? Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Aquí escuchándote. Que ahora yo me estoy enterando, Daniel, que el tío de Guaidó es kamikaze. Y entonces hace como Al-Qaeda, hace como el Estado Islámico, o será que la inspiración de él viene más bien de los auténticos kamikazes japoneses, ¿no? Entonces el vuelo suicida, pues. Bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, obviamente. Esto es una, como advertíamos ayer, una parte más del show del Mazolandro, donde evidentemente aquí se inventa cualquier cosa. Bueno, aquí han inventado de todo el mundo. Aquí inventaron de presos políticos que eran terroristas y que tenían C4, que tenían armas, que tenían de todo. Aquí han inventado de todo. Aquí inclusive han inventado
que Nicolás Maduro es venezolano, imagínate tú. O sea, hasta eso lo han inventado. ¿Qué tenemos entonces? Por cierto, a Juan Guaidó le quitaron la cédula. Entonces ahora sí nos acomodamos. El que se murió sin partida de defunción, el que está en Miraflores sin partida de nacimiento y Juan Guaidó sin cédula. Aquí sí nos acomodamos. Bueno, tiene trabajo Lonidez. Bueno, ¿cómo le llaman? No. Aquí ya no sé yo para dónde va esto, pero ahora, hay algo importante en todo esto. ¿Qué está queriendo decir? Este es mazolandro, porque es que el tipo es mazolandro. Que el tipo traía hace 4 en un avión europeo, desde territorio europeo. Tú te volviste loco, Ramón. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Eso no es Cuba, hijo. Eso no es Cuba. Eso no es Irán. No, eso no es Venezuela. Por favor, ¿no? Por favor. Que violó normas aeronáuticas. Bueno, las normas aeronáuticas en Venezuela, que modestia aparte, bastante que me las conozco porque trabajé en eso más de 10 años de mi vida, han sido violadas reiteradamente por el régimen venezolano, bueno, cada 15 minutos, cada vez que puede la violan. Pero hay algo importante dentro de todo esto. El señor Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, es piloto. Es decir, es un señor que es del sector aeronáutico, que conoce la materia aeronáutica, que sabe lo que puede y no puede llevar en una aeronave, que está al tanto de qué significa violar una norma aeronáutica. Es decir, para mayor ridículo, para mayor ridículo. Pero además de eso, ¿qué es lo que ha dicho el Mazolandro? El Mazolandro ha dicho que los controles de seguridad del aeropuerto de donde salió el avión no sirven. O sea, que en Europa no hay seguridad. Que cualquiera en Europa se puede montar con explosivos en una aeronave. Que la aerolínea cometió un ilícito al permitir que el señor llegara a Venezuela con eso. Y ha dicho algo que es peor que todo esto. Que ya he dicho, si es que puede haber algo peor, bueno, hay algo peor. El señor ha dicho que los sistemas de seguridad del aeropuerto de Maiquetía son más estrictos que los de Europa. Aquí está mi respuesta. Pero es que, Daniel, si tú sabes muy bien cómo se han extremado las precauciones de la seguridad aeroportuaria. Permíteme, Neymar, no he terminado. Ajá. Pero es que no faltará quien crea esto, Daniel. Bueno, quien lo cree es porque consume de lo que vende Diosdado y de lo que vende Cilia. Porque no hay otra razón. Deben ser, ¿quiénes le creen? ¿Qué, Moringa? Yo sé quién le cree. Le creen ese poco de buscalavida y de cretinos lerdos. Ese poco de bebecharcos que movilizaron al aeropuerto de Maiquetía, ¿verdad? Sacados de las peores letrinas del Estado Vargas, asalariados del folclore, del folclore chavista, porque ahí llevaron a la burriquita, al pájaro guarandol, al carite, a todo ese poco he dicho de los peores pescadores de charco, se los buscaron. Hace el show ahí. ¿Esos creen todo eso? Bueno, principalmente porque tienen el cerebro podrido después de tanta droga. Porque esa gente no camina si no es hueliendo gasolina en las mañanas, ¿no? Almuerzan con piedra y cenan con esa cantidad de bebidas que hay por ahí aliñadas, ¿no? Entonces me van a venir a decir, ¿sabes qué? En realidad, ¿quién les cree? Nadie les cree, porque cosas peores han dicho de otros. Y lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Lo peor es que Venezuela y el régimen chavista y Mazolandro y Pupú con bigote son especialistas, chicos, en soltar terroristas. Porque ellos han acusado de terrorista a todo el mundo. Pero cuando llegan a alguna negociación a ofrecer piezas de cambio, siempre lo sueltan. A Lorenzo Arel lo acusaron de ser peor que Bin Laden. No solamente lo soltaron, sino que lo mandaron para España. A Araminta González la acusaron de ser Matajari. También la soltaron. A este muchacho, que bueno, que lamentablemente lo agarran y lo sueltan cada 3 días, el diputado del Gilbert Caro, Popular. Gilbert Caro. Pero Gilbert Caro como que es peor que Carlos el Chacal. Aparte, son unos tipos que veneran a Carlos el Chacal, chicos.
Unos tipos que quemaron la bandera de los Estados Unidos cuando Bin Laden le lanzó los aviones a las Torres Gemelas, los atentados del 11 de septiembre. Eso lo hizo Lina Ron en Caracas, que fue por el gran performance por el que se dio a conocer, porque se fue a quemar la bandera de los Estados Unidos en la Plaza Bolívar, cuando el 11 de septiembre. O sea, esas gentuzas que se sientan con Hezbollah, que se sientan con la FARC, con el ELN. Entonces, los terroristas son los demás, porque es que así de fumados están. Yo no sé, es que mira, es que yo lo que creo es que en una nueva Venezuela, lo más que tenemos que hacer, cuando se construye una nueva Venezuela, es montar una granja de cría de perros antidrogas. No, porque acá ya es una labor de desintoxicación muy grande, porque aquí hace poco... aparte de eso, yo soy partidario. Mira, aquí hay que poner las cosas en su sitio ya, Neomar. Aquí no se puede ser dirigente político, aspirante a ningún cargo, ni tener un cargo público si no pasa una prueba antidoping. Que no podemos seguir en manos de estos desarrapados de cerebro fundido, ¿verdad? Hueledores, fumadores y entufadores. No lo digo. Ya basta, pana, ya basta. Están llevando el país a la desgracia con sus delirium tremens. Estos son unos tipos que se la pasan delirando cuando no andan. Y aparte de eso, tú los ves en pantalla, les ves esos ojos desorbitados, todos trabados todo el tiempo, Dios mío. Yo lo que dice es, bueno, pero y este hombre, y aparte de eso, cogen velocidad. Sí, ¿verdad? Entonces los tipos improvisan. Entonces empiezan, no, llevaba C4. Son como los personajes esos del folclore maravino. Que exageran. Del chiste, sí, ¿cómo que se llama? Roñoquero y Mamblea. Ajá. Yo lo vi que llevaba C4. No, yo lo vi que llevaba dinamita. No, yo lo vi que llevaba una bomba atómica. No, yo lo vi que llevaba un reactor. No, y tú no viste que yo lo vi que llevaba... Marcacne. Yo lo vi con una cosa peor, una foto de Celia Flores. ¡Ay, exagerado! Eso andan estos tipos. Ay. Entonces, bueno, o le ponemos un correctivo a esto a tiempo, o Venezuela se va a convertir, bueno, yo creo que ya se convirtió, ¿no?, en el reino de lo absurdo. Sí. El reino de lo absurdo. Ahora, una sola cosa te voy a decir cuando llegamos al corte, ¿no? No sé si tenemos la sección hoy, Neomar. Sí, a la vuelta del corte vamos a tratar. Ahí vamos. Vamos a hacer la sección a la vuelta. Pero una cosa sí te voy a decir. Lo único que yo estoy claro en quiénes son esos malandros, esos delincuentes, esos arrastrábulos, esos... dígame la Celia Flores, esa cuerpo escombro, peor, y la Delcy. Delcy Rodríguez y Celia Flores, cuerpo escombro, son las dos. Daniel. Yo estoy al tanto de lo que esos balurdos son, pero lo que yo quiero que me digan es cómo usted está al tanto y ve la forma de actuar de estos bicharracos y después va a ir y se va a sentar a negociar con ellos. Yo lo que quiero que me expliquen es eso después. Claro. Vamos a ir a la pausa. Quiero que me expliquen cómo te secuestran a tu tío, después tú vas a sentarte con los secuestradores. Muy bien. Quiero que me expliquen. Bueno, yo no te lo puedo explicar. Quisiera que alguien me lo explicase a mí también. No, pero no te molestes. No, yo no me molesto. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. La Casa del Jabón fabrica para tu hogar, empresa o condominio insecticidas para todo tipo de insectos rastreros y voladores, también para roedores. Además, desinfectantes en variados aromas,
jabón líquido, en pasta y en polvo, lavaplatos, cloro, cera, querosén. También expende jabones de tocador, papel higiénico, cremas dentales, desodorantes, bombillos, toallas sanitarias, cepillos dentales y mucho más. Ah, y los huevos no tienen competencia en precio y calidad. La Casa del Jabón te espera en la Avenida Universidad de Monroy Atracabordo, La Candelaria. La Casa del Jabón tiene la solución. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Daniel. Hablar Nevar. Hablar de frente a un micrófono y hacer radio. Un día como hoy, que entiendo es el Día Internacional de la Radio. Así es. Es en Venezuela algo distinto que tiene un antes y un después cuando se trata de la tertulia política y cuando se trata de los contenidos orientados a crear ciudadanía. Todos aquellos que frente a un micrófono nos sentamos a hablar del país, a hablar de Venezuela, a hablar de la política, a hablar de los hechos cotidianos, lo hacemos después y siguiendo la impronta que ha dejado en Venezuela un hombre como Renio Tolina, cuya voz queremos escuchar hoy en uno de sus programas radiales, en su etapa radial posterior a su salida de la televisión y antes de su entrada a la política. Hoy, Día Mundial de la Radio, Renio Tolina en este especial de Voces de la Democracia. Amigas y amigos, tengan ustedes. Tenemos ahí un problemita con el audio, pero ya vamos a escuchar a Renio Tolina, que efectivamente, Daniel, sí, hoy es el Día Internacional de la Radio y yo creo que desde hace décadas, y no quiero ofender con esto a nadie, desde hace décadas no aparece ni en la radio ni en la televisión, que Venezuela tiene muy buenos profesionales, alguien que haya igualado, ha puesto los zapatos o haya calzado los zapatos de Renio Tolina. Yo creo que todo comunicador en Venezuela, cualquier comunicador, sea de la radio, sea de la televisión, siempre va a tener, independientemente del estilo que adopte, independientemente de la manera como ejerza la profesión, a Renio Tolina como referente. Vamos a escucharlo. Escuchamos a Renio Tolina, a ver. Y vamos a apartarnos de la parte chistosa, de humor, digamos así, que tiene haber regalado un barco a Bolivia que no tiene mar. Porque vamos a interpretarlo, pues, de buena fe, como que fue un gesto simbólico. Una manera de decirle a Bolivia, confiamos tanto en que tendrán ustedes mar, que aquí les regalamos un barco. No estoy de acuerdo, por supuesto, con dicho gesto, porque no le da sentido. Le podríamos haber regalado un barquito de oro cochano, en fin, si es simbólico, pero un barco es un barco. Y de nuevo Venezuela no tiene ese tonelaje de carga, de barcos de carga en forma tal, en exceso, en forma tal, de que podamos darnos ese lujo. Y además es una especie de nuevo riquismo en el sentido de un país tan pobre como Bolivia. Nosotros, pues que tenemos mucha plata, nos podemos dar el lujo de darles un barco que no necesitan.
o que no pueden usar en un puerto propio. Y, en fin, no es de buen gusto. De nuevo, es una cosa de muy buena intención. Es que es tan difícil enfocar esto de una forma racional que no encuentro palabras algunas veces. Muy buena intención con pésimos resultados. El punto básico es el siguiente, que lo quiero plantear a los abogados que estén escuchando el programa, para que durante la semana entrante lo piensen y me envíen sus opiniones. Para la otra semana de arriba, exponerlas aquí a través del programa. El punto es el siguiente. ¿Tiene el presidente de la República atribuciones para regalar parte del patrimonio nacional? Porque, número uno, el presidente no puede regalar nada que forme parte del patrimonio nacional sin la aprobación previa del Congreso. Y que yo sepa, no hubo que yo sepa. Y si lo hicieron fue clandestinamente, pero no se supo. El Congreso no ha aprobado este regalo de un barco a Bolivia. Número uno. Número dos, podría decirse que ese barco es una propiedad en tercer grado de la nación, porque la nación no es dueña del barco en sí, sino que es dueña de las acciones de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, que la propiedad directa son las acciones de esa compañía. Y que, por lo tanto, el barco viene siendo así, algo así como una propiedad en tercer grado. En realidad, tampoco, porque ¿por qué cordón umbilical legal puede el presidente de la República pasar por encima de una junta directiva de una compañía anónima y regalar un bien de esa compañía? ¿O en virtud de qué autoridad puede el presidente decirle a la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, regale un barco? ¿Y cómo solucionará la Compañía Anónima Venezolana de Navegación su problema contable en los libros? Porque hasta hace una semana en los libros aparecía que tenían un barco más y ahora desaparece un barco de los libros. ¿Cómo se justifica contablemente? Se hundió, lo regalaron, va a ganancias y pérdidas. ¿Estaba en el presupuesto nacional contemplado ese gasto? Y si no estaba contemplado, ¿dónde se asienta contablemente esta salida de un valor? ¿O es que el barco no tenía valor y porque estaba viejo y ya servía, quizás era para chatarra, y por esa razón se lo regalamos a Bolivia, en cuyo caso el gesto ya no es tan noble? Y a todo evento no es solamente el valor del barco lo que cuenta, lo que más cuenta es la constitucionalidad del presidente en regalar parte del patrimonio nacional. Porque ¿qué nos garantiza que mañana no se le ocurra regalar, 40 camiones del MOP a Costa Rica? Bien, escuchaban ustedes al único, al grande, Renio Tolina, y esto es a propósito, Daniel, de un escándalo político. Quizá el primer yo te voy a decir una cosa, quizá el primer gran escándalo público de corrupción en la Venezuela contemporánea. Esto es durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el famoso caso del regalo de Pérez de un barco, el barco Sierra Nevada, a Bolivia. No fue el primer escándalo, ¿no? Pero sí fue el que más consecuencias trajo. Que de hecho trae un juicio a posteriori. Pérez había salido de la presidencia y trae el primer juicio para tratar, porque Pérez salió de la presidencia y ya sabían que Pérez iba a lanzar 10 años después a la reelección. Y empieza el primer gran intento de frenar a ese fenómeno de la naturaleza, como lo llamaba Felipe González, ese fenómeno creo que era fenómeno de la naturaleza desencadenada, algo así, que era Carlos Andrés Pérez y su carisma, ¿no? En juicio, que por cierto, pasó por el Congreso, y en el que se dice que Pérez, yo no recuerdo bien si esto era así, termina exculpado porque José Vicente Rangel salva el voto. Y no es uno de los votos que falta para terminar de... José Vicente Rangel y otros parlamentarios de izquierda, porque detrás de ese voto salvado de José Vicente Rangel se escondieron otros que también salvaron el voto. Pero este es el gran escándalo, Daniel, que inaugura una época de la bonanza petrolera. Sí, podríamos decir que es el emblema, el caso emblemático. Sí, porque yo invito siempre... De la corrupción saudita. Claro, porque yo invito siempre a la gente, Daniel, a buscar los antecedentes cuando se habla de corrupción, que es una cosa que tanto se echa en mano acá en Venezuela.
a buscar los escándalos de corrupción de los primeros gobiernos de la democracia, Betancourt, Leoni y Caldera, y son verdaderamente muy escasos. Los grandes escándalos comienzan, y no estoy, yo lo he dicho, lo he explicado 1000 veces, no estoy diciendo a priori, porque eso creo que es un señalamiento injusto, que Carlos Andrés Pérez es el gran ladrón que ha tenido Venezuela. No, yo creo que corresponde un poco a una visión de las élites sobre el modelo de desarrollo. Pero es que fíjate tú. Pero Carlos Andrés Pérez I es el momento iniciático de los grandes escándalos de corrupción en nuestro país, por lo que se confabula. De la cosa más escandalosa. La cosa más escandalosa, pero fíjate tú algo, ¿no? Qué importante. Allí es que caemos casi que en lo anecdótico cuando escuchamos el audio, las palabras de Reni, porque por supuesto no podían, fíjate, eso era lo más escandaloso. Lo más escandaloso era que en aquel momento decidió el presidente de Venezuela regalarle un barco a Bolivia, un país que no tiene mar, o sea que ya era un gesto, ¿no? Pero un gesto simbólico, como él lo decía, para ratificar la necesidad de que Bolivia tuviese una salida al mar. Ok, perfecto. Pero también es importante algo, que él dice en la parte final del audio que escuchábamos, algo así como que hay que explicar bien esto de si el presidente puede andar regalando el patrimonio nacional sin pasar por el Congreso, porque ¿qué nos garantiza que el día de mañana el señor no quiera hacer otro regalo y ande regalando entonces nuestro patrimonio sin control parlamentario? Si Reni Ottolina supiera lo que ocurrió después. Si Reni Ottolina supiera, Dios mío, lo que ocurrió después. Todo lo que ocurrió después. Los regalos a Cuba. Bueno, los regalos no, la entrega. Aquí Chávez llegaba a un país y empezaba a ofrecer. Yo recuerdo una vez una visita de Chávez a Bolivia antes de Evo Morales. Una visita de Chávez a Bolivia cuando gobernaba aún Hugo Banzer Suárez, donde él llegó a visitar una escuela que se llamaba la Escuela República de Venezuela. Entonces estaban los niños ahí viendo al presidente de Bolivia. Entonces él dijo, bueno, aquí esta escuela que se llama República de Venezuela, nosotros vamos a mandar y vamos a regalarle unas computadoras. Ya, y los niños gritando, tal cosa. Chávez era así, don regalón y dinosaurio. El tipo, donde llegaba, entonces se ponía con eso. Y entonces es allí donde uno echa para atrás el tiempo. A la gente que le fastidia la historia, porque a la gente bruta la historia le fastidia muchísimo. Esa gente que no entiende. Hay gente que no sabe, y esto es verídico, esto no es burla ni existe. Hay gente que no sabe para qué sirve el retrovisor. Hay gente que cree que el retrovisor es para maquillarse. Ay, no, quítale eso, que yo eso no lo uso. Yo he escuchado eso. No, yo eso no lo uso, ¿para qué? Así hace la gente con la historia. Entonces, si usted escucha este audio y entiende que sí había corrupción en el pasado, sí la había. Además de eso, que la corrupción no es nada más cohesiones reales, que también es corrupción que un dirigente, que un funcionario público agarre algo que no es de él, sino del Estado para regalarlo. Eso también es corrupción. Eso también es corrupción. Pero es que sí había. ¿Y dónde estaban? Había quien lo reclamara. Había quien dijera, mire, pero un momento, presidente, con todo el respeto, ¿quién lo autorizó usted a estar regalando el patrimonio del Estado? No hubo quien saliera a decirle, Reni, bueno, Reni, suma, pero no restes. O sea, ¿por qué tú te vas a poner contra mi presidente a decir esas cosas? Déjalo trabajar. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y tú qué propones? No, sino que se decía, bueno, ahí está Reni Ottolina preguntando y planteando algo muy importante. Los adecos escuchaban a Reni, los copellanos también. La gente decía, bueno, es Reni Ottolina. Había una autoridad moral frente al micrófono. Y voy a decir algo que quizás sea controversial, ya cuando tenemos que ir al corte. Yo creo que la incorporación de Reni Ottolina a la política le hizo muchísimo daño a él como figura, como autoridad. Porque si Reni Ottolina hubiese seguido en ese rol de voz de conciencia ciudadana, hubiese logrado algo que ningún político jamás va a poder lograr, porque el que entra en la política no puede lograr lo que podría lograr un hombre como Reni Ottolina frente a un micrófono o frente a una cámara. Yo creo que perdió muchísimo el país con esa incorporación de Reni Ottolina a la política, inclusive lo perdimos a él,
porque si René Tolina no entra a la política, no se montaría ese avión para hacer campaña, ni se termina muriendo de la forma trágica como termina muriendo. Vamos a ir al corte comercial y venimos con el cierre del programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Mira, una precisión, Neomar, que Dígalo. le agradezco al oyente, que caramba, se me ha perdido con todo esto de la transmisión por nuestro chat. Rafael Suárez, en efecto, Rafael Suárez nos indica que el barco regalado a Bolivia no fue el Sierra Nevada. El Sierra Nevada fue el escándalo de un barco frigorífico comprado con sobreprecio. Porque fueron varios escándalos y varios barcos. El buque que se le regaló a Bolivia llevaba por nombre Ciudad de Barquisimeto. Tengo una pequeña reseña, por cierto, en un blog de historia de Bolivia, porque eso es historia en Bolivia. ¿Ok? El buque se llamaba Ciudad de Barquisimeto y se le cambió el nombre a buque Simón Bolívar. Eso fue el 23 de marzo del año 78. Inclusive, no solamente le regalaron el barco, ¿no?, sino que se entrenó a un contingente de la Fuerza Naval de Bolivia en Venezuela para que se hicieran cargo del buque en el puerto de Puerto Cabello, después que fue adaptado y puesto a punto por la Dica y Astilleros Nacionales, por Dianca. Dice la reseña: a partir de entonces actuó como transporte con el nombre de Simón Bolívar, que le fue sustituido al año siguiente por el de Libertador Bolívar. Dado que Bolivia es un país sin salida al mar, para que la operatividad del barco fuera real para la Fuerza Naval de Bolivia, el gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez, que fue presidente varias veces, tuvo que negociar un acuerdo con Argentina para que tuviera su base en el puerto de Rosario, en el río Paraná. Y en 1990 causó baja en el registro naval militar boliviano, es decir, el barco estuvo activo hasta el año 90. No llegó a 20 años activo, como unos 12, 13 años. Sí, bueno, alcanzó para el segundo gobierno de Carlos Andrés.
Esa es la historia, compañero. O sea, existe lo del Sierra Nevada del otro caso. Es que, de verdad, uno hablando de corrupción, y le pido disculpas a los oyentes por la confusión. Sí. Pero que uno se pone a hablar de corrupción en Venezuela y no termina nunca. No. Fíjate que tú decías, y nos queda apenas un minuto, que a ti te parece que Renio Tolina y el país perdieron mucho cuando este caballero se decide a incorporarse como político activo. Y yo recuerdo, nosotros creo que ese audio lo transmitimos en alguna oportunidad también, Daniel, la justificación de por qué él se lanza a la candidatura. De hecho, yo recuerdo que entre las palabras de Renio Tolina figuran expresiones como que él no quería, pero que él no podía ser indiferente. Claro, eso lo dicen casi todos los políticos, aunque viniendo de Renio Tolina uno puede como... Eso me dijeron que lo tiene anotado Neomar Hernández por allí para cuando regrese. Se lanza a candidato. El caso es que... ¿Cómo se hace el loco? No, allá hay una reflexión, Daniel. Allá hay una reflexión, porque la reflexión es si los que dicen querer transformar las realidades de los países no toman parte activa dentro de esos procesos de transformación, entonces ¿quién lo va a hacer? Y ahí hay un problema que efectivamente no tiene una resolución fácil, porque, diría yo que es una dicotomía, porque el caso es ese, Daniel, que uno sabe lo que implica, sobre todo en Venezuela, pero que no es un mal atribuible solamente a nuestro país, meterse en política bajo el sistema político que ha imperado en Venezuela no solamente en los últimos 20 años, sino diría yo en los últimos 40. Yo no quiero hablar de 70 porque sería demasiado arriesgado y demasiado injusto de mi parte. Pero desde que Venezuela se partidizó y se descontextualizó en su sistema político, diría yo desde finales de los 70 con el gobierno de Pérez y el primer gobierno, bueno, el gobierno de Luis Herrera y el gobierno luego de Lucinchi y el segundo gobierno de Pérez, estamos hablando de un sistema político en el que efectivamente había que tener demasiado claras las cosas para meterse allí. Pero la pregunta es esa, ¿y qué hace uno si uno dice querer transformar una realidad y no toma parte activa de ese proceso de transformación? Entonces yo creo que esa es un poco la paradoja de Renio Tolina, que por cierto, irrealizada totalmente, porque Renio Tolina, como ustedes saben, murió en un vuelo trágico en un proceso de campaña presidencial, o sea que ni siquiera supimos qué podía ser de la opción de Renio Tolina, ni en términos partidistas, ni él como liderazgo individual, ni mucho menos de proyecto de país, del que, por cierto, Renio Tolina decía enarbolar un proyecto que no era ni de la izquierda, ni era el proyecto de los adecos, ni el proyecto de los copianos, sino que era otra cosa, más hacia el tema de la apertura de mercados, y por cierto, en temas sociales muy conservador, ¿no? Renio Tolina un tipo muy de la familia, de la familia. Esas elecciones revisadas en el contexto, cuando ya nos vamos, fueron unas elecciones que se vieron y salieron al ruedo una cantidad de candidaturas que podían, alternativas llamarlas, ¿no? Una cantidad de candidaturas alternativas de crítica al bipartidismo, fundamentadas en el tema de la corrupción. Hasta el punto que los propios partidos del estatus, que habían convertido el sistema de partidos en una cosa corrompida, enarbolaban el tema de la corrupción para acusarse entre sí. Una cosa insólita. O sea, Luis Herrera acusaba de corrupto a los adecos, y los adecos acusaban de corrupto a los adecos y a los copellanos. Insólito, porque la campaña de Peñerúa era contra la corrupción también. Uh-huh. Entonces, pero tú ves que habían candidaturas como la de Teodoro Pekov, que entiendo que fue su primera candidatura presidencial. Sí, la del 78. La candidatura de un tipo que hizo su campaña diciendo manos limpias al Congreso. Américo Martín. Claro, no la de Teodoro, no, el 78 el más apoyó fue a José Vicente, la del 83 es la primera de Teodoro. Es correcto, sí, la del 83. Uh-huh. Teodoro fue al Congreso otra vez, en el 78. Pero en el 78, Américo Martín se lanzó al Congreso con la famosa campaña aquella de manos limpias al Congreso. Sí. ¿No? Y se lanzó Diego Arria, y se lanzó, recuerdo que hubo otro caso, yo no sé si ese fue el año en que se lanza también Montiel Ortega. La Nueva República. Si no recuerdo mal. ¿No? O sea, hubo una cantidad de cosas, y Reni, una cantidad de cosas alternativas allí que en algún momento tendremos que estudiar, ¿no? Nos vamos por el día de hoy, accidentado el programa, pero bueno, ha sido un gusto celebrar este Día Internacional de la Radio con ustedes, en algunas reflexiones incluso a propósito de una figura icónica de nuestra radio en Venezuela, que es Renio Tolina.
y de un ícono también. La casa de Reni por mucho tiempo y la casa de otra gente ahora, en tiempos más modernos. Radio Caracas Radio, un ícono en sí mismo de la radio en Venezuela. Nosotros nos vamos por hoy y les pedimos que por favor nos acompañen mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750